¿Qué es la subcontratación, la tercerización o el outsourcing? ¿Conviene implementarlo en las empresas? En nuestra empresa, ¿conviene tener a todo el equipo full time, algunas personas trabajando part time o por hora, por trabajo? En este video voy a explicar todo lo que se refiere a la subcontratación. Y si te gustan los videos sobre marketing y ventas digitales, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Antes de meternos a analizar si conviene a veces tercerizar o si conviene tener a la gente full time, quiero que pensemos lo siguiente. En nuestra empresa, o sea, en la empresa de ustedes, ¿qué es lo más conveniente? ¿Tener equipos grandes o equipos chicos? Analicémoslo. Muchas veces conviene tener equipos chicos, pero poderosos, donde estas personas sepan delegar mucho y tercerizar en distintos profesionales externos las tareas. Así, toda la empresa se enfoca en agregar valor y en hacer lo que mejor sabemos hacer como empresa, y las tareas que son secundarias se pueden tercerizar. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos un equipo grande de base, y les voy a contar un ejemplo que nos pasó a nosotros en un momento teníamos un equipo grande de diseñadores, era grande para lo que era nuestra empresa. O sea, teníamos 4 diseñadores que estaban fijos en la empresa. ¿Y qué es lo que ocurría? Y piensen si este tipo de cosas les pasan a ustedes también. Que el flujo de trabajo en nuestra empresa no era siempre constante. Entonces había problemas cuando había mucho trabajo y cuando había poco trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, de repente ingresaban muchos clientes en un mes, de repente entraban 15 clientes nuevos a la empresa y había mucho trabajo en diseño, estaban todos a las corridas y el equipo estaba descontento. O sea, había mucho flujo de trabajo y había descontento. Cuando había poco trabajo, teníamos un mes malo y ese mes solamente entraron 4 clientes nuevos. Era un problema también, porque la verdad que el equipo estaba sin nada para hacer. Teníamos a todos los líderes tratando de inventar tareas, realmente se inventaban tareas, se inventaban proyectos para que puedan ocupar el tiempo hasta que la carga de trabajo vuelva a subir. Y los líderes, que son personas muy importantes en la empresa, perdían mucho el foco tratando de ver cómo ocupar a las personas, porque uno no puede tener a alguien full time en la empresa sin hacer nada. Esto que nos pasó a nosotros, que acabo de contar, es algo que le pasa a muchas empresas, que el flujo de trabajo no es constante todos los meses. Entonces abro la pregunta. ¿Y si pudiéramos tener un equipo que se adapte automáticamente a los flujos de trabajo, qué pasaría? Y esto sería básicamente que cuando entra mucho trabajo, el equipo se expanda, y cuando entre menos trabajo, el equipo se achique. Ejemplo, siguiendo con lo de diseño que contamos, ¿cómo podría ser? Podría ser tener adentro de la empresa un líder muy fuerte y muy bueno en diseño y que pueda planificar el trabajo que hay, según los clientes que van entrando, y que tenga equipos externos. Ahora después voy a explicar qué tipos de equipos externos existen, porque existen agencias, existen trabajadores freelance, existen distintos tipos. Pero la idea sería que este líder esté adentro de la empresa y poder tener distintos tipos de equipos externos donde este líder planifica y según la cantidad de trabajo que ve que se va a venir, va avisándole las horas a las personas externas y esas personas no trabajan solo para nosotros, tienen otros clientes, pero se van reservando el espacio. Entonces logramos que el trabajo de la empresa y los equipos se vayan adaptando a lo que sea el flujo de demanda que tenemos en nuestra empresa. ¿Cuáles son algunas tareas que es muy común tercerizar? El área de contables, o sea, tener un contador, pero externo, no contratado adentro de la empresa full time. Porque, por ejemplo, en mi empresa no hay trabajo para todo el día 8 horas, sino tendría que estar buscándole tareas. Por eso tengo a alguien externo. Legales, la parte de diseño, la parte de marketing digital. Estos son algunos ejemplos muy típicos de tareas que suelen tercerizarse porque no hay para trabajo full time, ni siquiera part time, sino que a veces hay mucho flujo, a veces hay poco. Y algo que me parece súper importante destacar es que no a todas las empresas le conviene tercerizar las mismas áreas. ¿Por qué? ¿O qué es lo que yo por lo menos recomiendo? Que se tercericen áreas que no sean core, o sea, no sean vitales para el negocio. Ejemplo, si somos una fábrica de muebles, no tercericemos la fabricación y el diseño de los muebles, que es lo más vital para que nuestra marca sea exitosa, pero sí podemos, por ejemplo, tercerizar el marketing, que es algo más secundario, puede llegar a ser. Un ejemplo es la empresa Mercado Libre, como empresa, que se dedica a todo lo que son negocios digitales, tiene Mercado Pago, la parte del marketplace de Mercado Libre.
Por ejemplo, todo lo que son oficinas lo tiene tercerizado. Hay una empresa externa que se encarga de la oficina que esté buenísima, de los alquileres, de todo espectacular, pero no es que hay gente en Mercado Libre acondicionando la oficina que es interna, sino que eso está tercerizado. ¿Y cuáles son los tipos de tercerización o subcontratación que existen y de contratación en general, ¿no? Primero podemos contratar a alguien adentro de la empresa full time o part time. Eso es tenerlos internos. Ahora, si queremos tercerizar, tenemos opciones por hora, por ejemplo, o por trabajo. Por ejemplo, te pago por cada diseño que hagas, por cada posteo, por cada página web. También tenemos la opción de contratar freelance, o sea, personas independientes o agencias. La ventaja del freelance es que puede llegar a ser un poco más económico y uno trabaja muy directo con la persona. En cambio, en la agencia hay más personas involucradas porque puede haber, no sé, un ejecutivo de cuentas y personas atrás que hacen el trabajo. Pero la ventaja de la agencia es que si alguien renuncia o se va o cualquier cosa, te reemplazan a la persona. En cambio, si nosotros trabajamos con un freelance y la persona se va, quedamos sin nadie que haga el trabajo y tenemos que salir a buscar de cero. Y algo que es muy interesante para pensar es las relaciones que se dan entre las personas si contratamos full time adentro de la empresa o si tercerizamos. Cuando contratamos full time dentro de la empresa, la relación que se da es de empleado-empleador, que es bastante paternalista. Es una relación donde el empleado espera que le enseñes, espera tener caminos para crecer, que uno le dé trabajo, que siempre haya cosas para hacer. Hay mucha demanda de parte del empleado hacia el empleador o hacia el jefe. En cambio, cuando uno terceriza, es otro tipo de relación. Es una relación de cliente-proveedor, donde el empleado, digamos, que en realidad es el proveedor, va a estar todo el tiempo esforzándose porque su cliente, o sea, su jefe, el que le pasa el trabajo, le vea valor. Entonces, todo el tiempo se va a estar buscando cosas para hacer, tratando de innovar. Es una relación muy distinta. Una es de empleado-empleador y la otra es de cliente-proveedor. Eso es interesante. Y también es interesante poder visualizar cuáles son las tendencias que están ocurriendo, porque antes todo el trabajo en todas las empresas era 100% en la oficina, todos adentro de la oficina, y había mucho más lógica en tener a todo el mundo junto en un lugar. Pero ahora que el trabajo se hace virtual, hay muchas personas profesionales buenísimos que trabajan independiente desde su casa, que tienen varios clientes y que hacen un trabajo buenísimo de forma tercerizada. Entonces es algo que antes no había tanto y ahora hay muchísimo y que para muchos casos es interesante aprovechar. Les cuento un ejemplo de nuestra empresa, que empezamos contratando a alguien externo, es la parte de finanzas. Nosotros contratamos a una persona de finanzas, que sería la CFO de la empresa, de forma externa. Y a esta persona le empezamos pagando un cierto monto, no tan grande, y manejaba pocas tareas. A medida que fue ganando más responsabilidades, le íbamos pasando más cosas de administración de finanzas, de planificación financiera, de proyecciones de sueldos y un montón de cosas, la persona fue creciendo, fue tomando más horas para nuestra empresa y fue ganando más dinero cada vez. Entonces, me pareció una forma muy interesante de armar el área, porque si no, ¿qué tendría que haber hecho? Contratarla full time, y no es tan fácil trasladar todo el área de finanzas de golpe, porque no estaba armada perfectamente para ser delegada. Entonces, iba a ser demasiado y la persona iba a estar 8 horas trabajando todo el día, entonces había que pasarle cosas todo el tiempo para que haga. En cambio, así fuimos de a poco, primero te paso esta tarea, después te paso pago proveedores, después te paso la planificación. De a poco fue creciendo y fue muy bueno, me parece, y muy prolijo para las dos partes. Otra parte que tenemos externa es el área de ventas, que también es muy interesante porque tenemos 5 vendedores en el área de ventas que cada uno puede ir manejando sus horarios. Ellos mismos abren su calendario y dicen, hoy quiero tomar 6 reuniones en el día, hoy quiero tomar 5. Obviamente con ciertos acuerdos, ¿no? No es que, bueno, hoy tomo una sola, mañana. Sí, pero se va acordando y la persona regula un montón sus tiempos. Por ejemplo, tenemos un vendedor que tiene hijos y pasa a buscar a los hijos por el colegio y los lleva y también se acomoda y alguna vez quiere trabajar a las 7 de la tarde y se abre un horario. Entonces es muy flexible y es muy interesante para las dos partes. Y del lado nuestro también podemos tener cubierto todos los calendarios con muchas personas distintas y no una sola, que tiene otra cosa que es muy interesante, que es muchas veces podemos tener en el mismo lugar que tendríamos una persona full time, 2 personas part time, externas. Y eso también lo que hace es bajarle el riesgo al rol, porque de repente si la persona se enferma nos quedamos sin nadie. Es como depender de una sola persona, muchas veces es difícil. Y si en ese mismo rol podemos tener 2 personas, 3 personas, por ejemplo nosotros en el área de ventas que tenemos 5 personas, si le pasa algo a una, no se me caen todas las ventas del mes, no se complica todo el mes, sino que la puedo ir amortizando entre muchas más personas. Entonces, algunas ventajas de poder subcontratar o tercerizar es la parte de la flexibilidad, de
si cuando queremos hacer un proyecto, no tener que hacerlo sí o sí a lo grande, sino poder ir haciéndolo secuencialmente y mientras vaya funcionando le vamos agregando más horas o más recursos o lo que sea. Otra ventaja es la parte esta que decíamos de que se adapta a los flujos de trabajo de la empresa, lo cual nos lleva a la tercera ventaja que nos hace mucho reducir costos. ¿Por qué? Se variabilizan los costos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucho trabajo, perfecto, tengo muchos más gastos. Y cuando tengo menos trabajo y menos facturación, tengo menos gastos. Y además es mucho más fácil expandir o achicar los equipos. ¿Y cuáles son las desventajas de tercerizar o subcontratar? Bueno, por un lado, que las personas con las que trabajemos puede ser que tengan otros clientes y nos tengamos que adaptar a eso. Hay que saber adaptarse a eso porque no es para todo el mundo, no es que le puedo pedir algo ya para mañana, porque hay que entender que la otra persona tiene otros clientes. Y otra desventaja puede ser que queden afuera procesos vitales para la empresa. Si hay algo que es bastante importante para nuestra empresa y lo estamos tercerizando y después la otra persona se va o no quiere tomar más el trabajo o lo que fuera, lo perdemos. En cambio, si estaba interno en la empresa, queda más resguardado. Por eso, como decía antes, no hay que delegar o subcontratar procesos vitales, sino algunas áreas que sean secundarias para nuestra empresa. Y la tercera desventaja podría ser que hay veces que sí conviene hacer proyectos robustos de una. Por ejemplo, si yo quiero abrir una oficina en Europa, no es que puedo contratar a alguien por hora y por ahí quiero abrir toda la oficina, ya tener gente trabajando ahí de forma directa. Entonces ahí no tiene tanto sentido hacerlo secuencial. Entonces, como conclusión, para mí es muy interesante algunas áreas evaluar, tercerizarlas en nuestra empresa, siempre y cuando no sean core, no sean vitales para lo que es el día a día de nuestro trabajo. Tiene mucho sentido tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que las épocas han cambiado, que las empresas más modernas lo están haciendo cada vez más, con todo esto del trabajo virtual y la tecnología y las llamadas por Zoom. Te quería consultar, ¿en tu empresa tienen algún área que esté tercerizada o trabajan todo full time adentro de la empresa? ¿Qué te parece mejor? ¿Qué es más funcional? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Déjamelo en comentarios acá abajo. Y como siempre les digo, si están buscando un software para organizar y automatizar las ventas de su empresa, no se olviden de que pueden agendar una llamada gratuita hoy mismo ingresando a clienti.co. Gracias y nos vemos la próxima. Chao.